Ahora, estimados, les voy a pedir que por favor nos mantengamos conectados tan solo unos minutos más con la finalidad de que el resto de participantes se pueda integrar y así dar inicio a este webinar. Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar de ciclo de vida del aprendizaje automático en Python. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la empresa Social Data Consulting, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta.
Bien, habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, comentarles que minutos antes de finalizar este webinar vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es un formulario para que puedan registrar su asistencia y de esa manera, bueno, se les pueda emitir lo que es la constancia de participación correspondiente. Recordarles que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas que tengan acerca a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Bien, como podemos visualizar en pantalla, el docente que estará a cargo de este webinar es Juan Camilo Salazar, por lo que pasaré a compartir con ustedes un extracto de su trayectoria profesional. Bien, Juan Camilo Salazar Ripoll es profesional especializado en matemáticas, posee estudios en ciencia de datos, así como también estudios de diplomado en ciencia de datos, machine learning, storytelling en Python for Data Science. También cuenta con experiencia en docencia en instituciones de educación superior, tales como la Universidad Militar Nueva Granada, en los cursos, bueno, de matemática básica, y también, bueno, ha trabajado en el Politécnico Gran Colombiano como docente en cálculos, matemática, programación en Java, y también se ha desempeñado como docente de matemáticas y estadística. Dentro de sus conocimientos, bueno, podemos encontrar experiencias en programación de Python, Java, C y MATLAB. Actualmente, bueno, se encuentra finalizando sus estudios de máster en ciencia de datos en la Universidad Internacional de Valencia, España. Además, comentarles que se desempeña como docente especialista en el programa de especialización en Python for Data Science en la empresa Social Data Consulting. Bien, estimados, sin más que decir, le doy paso a nuestro docente para que pueda así dar inicio a este webinar. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Camilo y vamos a hablar un poco del ciclo de vida del aprendizaje automático en Python, aunque la idea de este webinar no va a ser tanto el ciclo de vida, sino de uno de esas fases en el ciclo de vida del aprendizaje automático. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de una parte de este ciclo de vida del aprendizaje que es la limpieza de datos. La limpieza de datos es una de las etapas más importantes en el ciclo de vida del aprendizaje automático, porque en el ciclo de vida tenemos la adquisición de datos, el procesamiento de datos, el análisis de datos y la visualización o la presentación de los mismos. En este caso, cuando nosotros hacemos adquisición de datos, lo obtenemos de distintas fuentes y tenemos que revisar cómo son esos datos. Si no hacemos una buena limpieza de esos datos, el análisis y por lo tanto la presentación no va a ser tan buena. Así que hoy lo que se quiere o lo que se pretende es ver cómo se hace un proceso de limpieza de datos o un estilo de limpieza de datos usando Python y usando Pandas, que es una librería de Python. ¿Listo? Entonces, lo primero es qué es la limpieza de datos y el segundo, esos son los dos objetivos. Uno, qué es la limpieza de datos y dos, ejemplo práctico de la limpieza de datos. Entonces, ¿qué es la limpieza de datos? Básicamente, cuando se obtienen datos de una fuente, no siempre podemos confiar en que la información se presente de la manera correcta y comprensible. A veces se requiere hacer una revisión de los datos y tomar decisiones de cómo usar esos datos. ¿Listo? Esta es una de las fases, que es la limpieza de datos en el ciclo de aprendizaje automático. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo práctico en Python de cómo se pueden limpiar los datos para poder hacer uso de ellos. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a correr. Voy a mostrarles el paso a paso de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los datos y qué es lo que se pretende. ¿Listo?
Entonces, lo primero que les voy a mostrar es cuáles son los datos que hemos obtenido. Básicamente son muchas categorías y para separar un dato de otro se usa la tabulación. ¿Listo? Estas flechitas que ustedes ven acá en este archivo, estas flechitas indican tabulación y así es como se separa un dato de otro. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, en Python se importan los módulos requeridos para trabajar y en este caso va a ser la librería pandas para el uso de estructuras. Para eso usamos pandas. Ahora, como les mostré, el archivo se separa por tabulación. Tenemos distintas formas de separar archivos. Puede ser por tabulación, eh, pueden ser simplemente que ya vienen estructurados como un archivo en Excel, puede que sea separado por comas. En este caso, escogí tabulación para que vean esa manera de separar datos. Normalmente vienen por comas, pero bueno, así es este archivo. Entonces, lo primero que se hace es se lee la información y se guarda en data. Entonces, en pandas se usa algo llamado read CSV. En este caso, CSV es comma separated values, pero le estoy diciendo al programa que la separación no es por comas, sino por tabulación. Y este es el nombre del archivo, ameshausen.txt. Vamos a hacer esa separación y lo vamos a guardar en data. Lo que vemos es que cuando yo le pido qué tipo de estructura usó pandas para guardar los datos, el programa me dice que usó un data frame. Para los que no sepan qué es un data frame o un data frame, este es una estructura muy similar a una tabla, solo que permite hacer operaciones sobre las columnas o sobre las filas cuando uno le importa. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es la diferencia entre una tabla convencional y los data frames acá en Python. Y cuando quiero saber cuántos datos he ingresado, le pido una, una propiedad que se llama shape. Esto me da la forma, es decir, me dice cuántas filas y cuántas columnas he ingresado. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. Cómo importar los datos. En este caso, ver que es por tabulación se separa y se mete. Cuando sería solo por comas, no hace falta meterle la separación porque él ya reconoce que es por comas. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros estamos haciendo un aprendizaje automático, nosotros tenemos que dividirlos en entrenamiento y prueba. Aquí se hizo una diferencia y se dijo, bueno, voy a usar casi el 50% de los datos para entrenar mi modelo y voy a coger el otro 50% de los datos para probar mi modelo. ¿Listo? Eso es lo que uno normalmente hace en aprendizaje automático, separar los datos en entrenamiento y en prueba. En este caso, no voy a solo coger esos datos y manipularlos, sino voy a hacer una copia, porque no quiero alterar los datos originales. ¿Listo? Entonces, por eso se le pone aquí el copy. Voy a hacer una copia de esos datos y así poder manipularlos y saber que si necesito volver a esos datos originales, simplemente puedo volver a data, que es la tabla que tiene toda la información. Y como quiero hacer una proyección o quiero hacer una inferencia sobre ciertos datos, en este caso lo vamos a hacer sobre esta columna que se llama Sale Price. ¿Listo? El precio de venta de las casas a partir de ciertas propiedades que van a tener estas casas y de esta información que me llegó. Y voy a imprimir las columnas para saber qué es la información que aparece.
Normalmente cuando es una base de datos y es muy grande, casi siempre viene con un archivo que explica qué tiene cada una de las columnas. En este caso, pues no va a ser necesario explicar qué hacen las columnas, porque lo que vamos a ver más adelante es simplemente un proceso de limpieza de datos. Luego vamos a entender los datos más adelante. Entonces, ya sé que he cogido esta base de datos, las he cargado en esta tabla que se llama un data frame y que las he separado para entrenar y para probar. Ahora lo que voy a hacer es analizar qué tienen estos datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver cuántos datos son nulos. Y voy a coger y contar esos datos nulos y por cada una de esas columnas voy a ver cuántos datos nulos hay. Por lo que podemos ver, aquí no me va a mostrar las 82 columnas que tengo, pero podemos ver que la quinta columna tiene 249 datos nulos. ¿Qué son datos nulos? Básicamente datos nulos son datos que no se registraron. En este caso, un dato nulo es este NA. Esto lo toma como dato que falta, dato que o se perdió o que no ingresaron. ¿Listo? Y eso es un problema muchas veces. Entonces, vamos a hacer un paso, un proceso en esta limpieza. Lo primero es coger y sacar datos que no tienen, pues filas que no tienen datos nulos. Entonces, vamos a coger y decirle, bueno, cojamos esos datos nulos, cojamos esa cuenta que acabo de hacer arriba, esta cuenta, y voy a comparar y ver cuántos tienen cero. ¿Esto qué me va a devolver esta partecita de acá? Me va a devolver una columna de unos y ceros, donde uno quiere decir es verdad, aquí no hubo datos nulos, y cero me va a decir sí, aquí hubo datos ceros. Entonces, si llegásemos a imprimir esta partecita de acá de train null counts igual a cero, lo que veríamos es una columna muy parecida a esta, donde aquí, en vez de este cero, porque le estoy pidiendo el valor cero, me va a dar un 1, aquí me va a dar un 1, aquí me va a dar un 1. Cuando lleguemos al lot front age, me va a aparecer un cero, porque quiere decir que en la cuenta de valores nulos sí habían valores nulos. ¿Listo? Entonces, aquí me va a decir, ¿saben qué? Esto me va a dar unos y ceros y con eso voy a eliminar todos aquellos que tienen valores nulos y se va a quedar con los que no tienen valores nulos. Eso lo voy a volver a evaluar en estos para sacar esa lista de valores no nulos. Y quiero hacer esta comparación. Si ustedes se fijan en los primeros cuatro son valores, qué pena, son columnas que no tienen valores nulos y lo podemos ver acá, columnas que no tienen valores nulos. El que le siguió, lot front age, ya no aparece en esta lista. Acaba de eliminar esos que tienen valores nulos. ¿Listo? Y así obtenemos una lista de columnas que no tienen valores nulos. Y esa es una de las maneras en que nosotros hacemos limpieza de datos. Podemos decir, ¿saben qué? No me sirven valores nulos en este estudio. Entonces los voy a eliminar y esta es una manera en que usando Python y usando pandas podemos eliminar estos valores nulos. Es importante ver que esto genera esta columna de series y esto me genera unos índices y cuando se los pongo a este data frame de entrenamiento, lo único que me va a coger son los índices o las posiciones de esas columnas que no tenían datos nulos y esos son los que me va a dejar. Por eso, aquí lo que me está imprimiendo es el nombre de las columnas del data frame, no de la serie. ¿Listo? Entonces, así hice mi limpieza y ya sé que aquí no tengo valores nulos.
vamos con la siguiente parte. Vamos a ver que no todas las columnas son numéricas. Como pueden ver acá en el archivo, no solo tengo estos valores, sino también tengo aquí categorías. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usar categorías? Bueno, ¿hay alguna opción para acceder a la creación en algún momento? Sí. Bueno, eso lo respondemos después. Entonces, sale condition, la condición de venta, tiene distintas categorías. Si no sé cuáles son las categorías, yo puedo coger y decirle al programa mismo, oiga, dígame cuáles son las distintas categorías y dígame con qué frecuencia aparecen. Entonces, en este caso me dice que es normal, abnormal, parcial, familiar y alocado. Allocated quiere decir como unido. Entonces, hice una traducción literal, qué pena. Y esto me está diciendo además que de los 1460 datos que usé de entrenamiento, 1267 tienen la categoría normal, 98 tienen la categoría abnormal, 63 la parcial y así sucesivamente. ¿Listo? Esto se hace para poder ver cuántas categorías hay y con qué frecuencia aparecen. Si llega a haber una categoría que realmente no represente mucho, pues podríamos también pensar en eliminarla o no usarla. Eso también es una opción. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con las categorías? Lo que vamos a hacer con las categorías, vamos a transformarlas también en columnas numéricas. Lo primero que quiero que vean acá es que hay algo llamado Select dtypes, que selecciona los tipos de datos que aparecen en estos data frames. Y nos vamos a enfocar en uno, que se llama el tipo objeto. El tipo objeto se usa muchas veces para buscar cadenas de caracteres, o es decir, estas columnas categóricas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que voy a sacar esta lista de columnas que son categóricas a partir de esta data frame que no tiene valores nulos y le pongo un select types que me va a dar todas las que son categóricas y le pido de eso las columnas. ¿Listo? Entonces le voy a pedir esas columnas y lo que voy a hacer es a esas columnas categóricas le voy a decir al programa, ¿sabe qué? Dígame porque quiero saber cuántas categorías hay en total y cuántos valores de esos encuentro. Entonces resulta que aquí están todas estas valores categóricos, es decir, columnas categóricas y dentro de, por ejemplo, la columna MS Zoning, que es ubicando por zonas, tengo 6 categorías distintas. En el tipo de calle tengo 2 categorías distintas y así sucesivamente. El número me dice cuántas categorías hay dentro de esa columna categórica. ¿Listo? Entonces aquí sigo haciendo este análisis y digo, listo. Entonces voy a hacer algo. Voy a convertir estas columnas en algo llamado tipo categórico. Entonces se seleccionan las columnas de tipo categórico y las diferentes categorías en ella. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger estas y las voy a convertir en categóricas para luego poder manipularlas y convertirlas en numéricas. ¿Listo? ¿Y cómo voy a hacer eso? Lo primero es convertirlas en categóricas, como aparece aquí. Esto los convierto en categóricas y vuelvo a hacer la cuenta. Esto simplemente para mostrar que la cantidad de categorías no ha cambiado, pero hay algo que se llama convertirlos en dummies.
Dummy, no sé si tiene una traducción más específica, pero digamos que sería, pues no quiero usar títere, pero digamos que se llama valores de prueba, y en estos valores lo que quiero mostrar es, bueno, aquí dije 3, pero realmente el ejemplo fue con 2, entonces voy a ponerlos con 2. ¿Qué es lo que hace Dummies antes de ver el ejemplo? Así es mejor verlo así. Resulta que supongamos que yo tengo una columna, que la columna es carro, y el carro me dice que tengo los siguientes dos colores, color rojo y color azul. Entonces, esta columna solo acabo de mostrar dos, pero puede ser una columna que diga carro, rojo, azul, azul, rojo, azul. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte y cambia el nombre de la columna a carro rojo. Coge el nombre original y después le pone la categoría. Y después indica si en esa fila aparecía carro rojo y le pone un 1. Pero si en esa fila no aparecía carro rojo, le pone un 0. Lo mismo con el carro azul. Como aparece rojo y no azul, entonces bajo carro azul pone un 0, pero cuando aparece azul, cuando es el carro azul, pues entonces pone un 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera estoy convirtiendo estas categorías no numéricas en valores numéricos con los cuales yo puedo hacer operaciones. ¿Listo? No tengo que hacer un conteo, no tengo que intentar modificarlos y separar estos valores categóricos de los no categóricos. Puedo convertir los categóricos en numéricos y hacer uso de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esto es una posibilidad, o simplemente si no hay repetición y si no hay problemas, esto se puede llamar simplemente azul y rojo. Bueno, a ver si me queda alineado. Ahí me quedo. Puede que se llame azul y rojo siempre y cuando no haya otra categoría que también tenga ese problema de que también se llame azul y rojo. Esas son las dos posibilidades. Hay que ver cómo es que se manipula, pero podemos ver acá que voy a generar columnas, y estas columnas dummy, que son las que voy a generar como esto, van a ser las mismas columnas del entrenamiento, y voy a coger al entrenamiento, concatenar estas columnas dummies y voy a eliminar por cada columna, voy a coger y eliminarla de la original. ¿Qué quiere decir eso? Para que se entienda un poco más. Tenía mi columna carro, lo he categorizado y he sacado las categorías de rojo y azul, se han quedado rojo y azul en este data frame, y esta columna carro ha desaparecido. Ese es básicamente el proceso dentro de este ciclo, columna por columna. ¿Listo? Y estos text calls, ¿de dónde salieron? Estos text calls son las columnas de tipo categórico que se mencionó anteriormente. ¿Listo? No hice hincapié en eso antes, lo estoy mencionando ahora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, se cogen estas categóricas, se convierten en dummies y se agregan. Entonces, por eso aquí tenemos nuestras nuevas columnas. Y así se puede también obtener esos valores. Y lo otro es, se combinan las columnas. Bueno, esto simplemente era una parte del análisis. Resulta que se vio que en el análisis de pronto vimos que los años de remodelación y los años de
en que se construyó, no eran necesarios estos dos valores, no me dan información, pero esta diferencia entre el año de remodelación y em, el año en que se construyó la casa, y esta diferencia, eso sí me va a dar más información. Yo puedo, en general, crear nuevas columnas, y esto es algo poderoso que tiene Pandas, que si yo cojo una columna, pues yo puedo hacer operaciones sobre columnas, y lo que va a hacer es fila a fila hacer esta operación. Entonces, cojo estos años de remodelación o de agregación de algún tipo contra el año en que fue creado, saco esa diferencia y lo guardo en una nueva columna, y no tengo que hacer nada diferente, no tengo que moverlo y adicionarlo, él mismo lo hace. Quiero ver qué pregunta aparece. Bueno. Entonces, hasta ahí, algo más que nos permite hacer Pandas en este análisis, que si hay columnas que necesito combinar, puedo hacerlo. Y se pueden combinar usando operaciones matemáticas entre columnas, es decir, operaciones matemáticas fila a fila entre los valores que contienen las columnas. ¿Listo? Se puede sumar, restar, multiplicar, dividir y otras operaciones que tenemos metidos dentro de Python mismo. Y otra parte importante en la limpieza de datos también puede ser remover columnas que tengan un exceso de valores nulos. Es decir, supongamos que no he removido todavía los valores nulos, sino dije voy a aceptar un umbral del 40%. Entonces, en estos de entrenamiento, como eran 1460 datos, el 40% de 1460 es 584. Entonces, voy a revisar cuántas columnas tienen menos de 584 datos nulos. Y de esos, lo que voy a hacer es query, básicamente, eliminar los que tienen más que eso. 40% de datos nulos, es posible manejarlo, más de ello se ha decidido que no. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a coger, se toma otra vez esa lista que mostré arriba de valores nulos, es decir, ya les muestro arriba, esta misma lista, y lo voy a volver a calcular. Solo que voy a coger y voy a llamar algo llamado máscara, ya explico qué es la máscara, y lo que voy a coger es esas columnas, voy a revisar cuáles tienen datos nulos, pero que no superen, no, o que sean menores, mejor dicho, al 40% de datos nulos. Es decir, que al menos haya uno, pero máximo haya 583. O sea, mayor a 0, menor a 584. ¿Esta máscara qué es? Es esta columna de estas columnas ordenadas, y simplemente tenemos los valores correspondientes a datos nulos. Si se acuerdan, este 249 de lot front age fue el que mencionamos anterior, que era el quinto en esa lista donde no aparecía ninguno nulo y justo aparecía ese de quinto. ¿Listo? Y aquí podemos ver estos valores, estas columnas que tienen datos nulos y que tienen menos del 40% de datos nulos. Y vamos a crear una tabla, un data frame, que contenga solamente esas columnas, porque lo que queremos hacer es, con esas columnas, completar esos datos nulos. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se hace? Se revisan, básicamente, de esos datos nulos, cuáles son categóricos y cuáles no. Porque lo que queremos es evitar esos categóricos, porque no podemos completar esos categóricos porque no sabemos realmente cuál es el valor, pero podemos hacer una estimación sobre los que no son categóricos, los que son numéricos. Y en este caso nos dieron que todos son flotantes, es decir, contienen números decimales, o la representación fue decimal.
Entonces, cogemos estos decimales y ponemos estas columnas. Y podemos ver que nos quedaron muy pocas columnas y en estas columnas tenemos estos datos nulos. ¿Listo? Lot frontage ya vimos que tiene 249. Por ejemplo, otro que tiene datos nulos, bueno, no son visibles, pero pues los otros tienen mucho menos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es completar estos datos nulos con el promedio de los valores que hay en, en estas columnas. Digamos que como son menos del 40%, se ha dicho es tolerante que podamos completar estos valores con el promedio de los valores que tenemos en la misma columna. Entonces aquí donde veíamos que había nulos en las filas 1455 y 1456 para la columna lot frontage, se ha reemplazado por 68.928984, porque ese es el promedio que tenemos de todos los valores que hay en esta columna. Cuando se hace el promedio y se tienen valores nulos, pues no se tienen en cuenta esos valores nulos para poder hacer eso. Y aquí lo que me dice es, coja estos valores, complete los que son nulos con el promedio. Eso es lo que hace esta instrucción o esta función. Y luego me imprime esos valores. ¿Qué se puede hacer después con ellos? Lo que se puede hacer es ingresarlos otra vez, si queremos, reemplazarlos o trabajarlos por aparte en este data frame. ¿Listo? Entonces, básicamente, para recapitular, ¿qué se hizo en este proceso de limpieza de datos? Se importaron los datos, se analizó el tamaño, se separaron los datos en entrenamiento y prueba y vamos a hacer este análisis de el entrenamiento. ¿Listo? Sacamos las columnas, investigamos cuáles tienen datos nulos. En algún punto puede ser que nosotros no queramos ningún dato nulo y para eso los eliminamos. ¿Listo? Si datos nulos no nos importa, pues hacemos el proceso que mostramos abajo de darle un umbral de tolerancia. Si queremos manejar columnas categóricas, podemos manejar estas columnas categóricas y si queremos convertir estas columnas categóricas en números, podemos hacerlo usando básicamente algo que se llama dummies, que básicamente convierte las columnas categóricas en está o no está y por cada categoría genera una columna. ¿Listo? Básicamente eso es el primer paso de aprendizaje en la limpieza de datos. ¿Listo? Y esto porque es muy importante, porque una vez uno limpie los datos, ya puede hacer análisis sobre los mismos. Y esta es una de las de los puntos o procesos más dispendiosos en el aprendizaje automático, la limpieza de los datos. Por eso era importante mostrarles esta parte. ¿Listo? No sé si ya les comparto que me faltó decir el muchas gracias, pero ya les comparto la pantalla. Qué pena. Aquí está el muchas gracias. Esto fue básicamente la presentación de lo que se quería mostrar hoy en esto de el ciclo de aprendizaje automático en Python, que una gran parte del ciclo de aprendizaje automático es la limpieza de datos. ¿Listo? Entonces, otra vez, muchas gracias. Recuerden que aquí pueden
eh, hablar con la asesora Elizabeth Rebolledo por si tienen alguna duda. Y hay un curso de esto que comienza el 11 de junio, es decir, de este sábado en 8, de 2:30 a 6:30 de la tarde. Entonces voy ahora a revisar qué más hay. Nadie ha puesto preguntas. No sé si alguien sí tiene alguna pregunta de lo que vio. Yo creo que pues era mucha información y yo creo que viendo otra vez la grabación, creo que pueden verlo, sí, verlo mucho más. Hay mucho que ver, pero esto es muy importante, esto de procesamiento y limpieza de datos. La idea es que el miércoles 8 se les va a compartir con ustedes un script de Python em, en .py, o sea, no en Jupyter, sino el normal en Python. Yo sí lo voy a convertir en Jupyter y la idea es que con una base de datos se haga un poquito más de esta limpieza y luego de la limpieza podemos hacer la representación, las gráficas, pero entender un poquito más de esto, porque esto es una de las partes más importantes que tenemos en el aprendizaje automático, la limpieza de los datos. ¿Listo? Entonces, la idea es que sea un poquito más interactivo, que ustedes puedan hacerlo, puedan practicar y también usando mucho la librería de Pandas, porque en últimas, Pandas es una de esas librerías más importantes que tenemos en, eh, en Python. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Pues cualquier cosa, yo creo que viendo la grabación también hay cosas que pueden ver y se les pueda facilitar si tienen alguna duda en los procesos. Igual intenté explicar la mayoría de las funciones y qué se hacía o los procesos y cómo se hacían. ¿Listo? Bueno, entonces yo aquí termino porque veo que no tienen preguntas y que sí, que es mucho por procesar. Listo, estimados, muchísimas gracias por su asistencia. Igualmente a usted, profesor, muchísimas gracias por la explicación. Con respecto a la grabación, sí comentarles que lo vamos a encontrar en YouTube, justamente en nuestro canal. No sé si pueden visualizar cuando lo compartí al inicio. Sí, y bueno, invitarlos también, justamente nuestro docente Camilo tiene un masterclass el día miércoles 8 de junio. En este caso viene a ser el tema de manipulación de datos con pandas de 7 a 9 de la noche. Entonces, esperamos contar con su asistencia. Igualmente pueden completar el registro en nuestra página web. Y bueno, sin más que decir, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Listo. Alguien preguntó, Ricardo Fernández preguntó que si hay más funciones para limpiar. Realmente la limpieza se hace a partir del análisis que nosotros hagamos de los datos, no solo de las funciones, pero sí vamos a ver lo que hay de limpieza de estos valores y lo que ofrece Pandas y Python para hacer esta limpieza, pero básicamente la limpieza la vamos a hacer a partir de el análisis de qué encontramos en los datos y qué esperamos encontrar, si hay mucho, como se dice, ruido o si hay valores perdidos, cómo manipular, cómo trabajar con ellos y depende del tipo de datos. ¿Listo? Entonces eso sí depende mucho de los datos y de lo que encontremos. Bueno, yo creo que eso para responder la pregunta de Ricardo. Bueno, entonces, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Entonces, nos vemos. Ojalá, eh, ojalá el miércoles y muchas gracias por asistir.